A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. Bueno, pues ya escuchaste la eutanasia. Fíjate que es un tema, yo estudié, pues te voy a decir, a principios de los años 2000, la maestría en bioética. Si te suena, ese nombre es medio raro, pero se refiere a todo el estudio de los avances científicos, médicos, desde un punto de vista moral. De hecho, durante la maestría llevas, 3 áreas, que es filosofía, que es medicina, ¿sí? Y es todo lo que es derecho, porque todo esto se tiene que ir regulando. Entonces ahí fue donde yo me adentré más o menos en estos temas. Vimos, por supuesto, el tema de la eutanasia, que te voy a ser sincera, en aquella época como que no era un tema que estuviera pues tan en los ojos, y ahora cada vez más se habla, pero me preocupa porque se habla más como si no pasara nada, como si fuera algo que todos podemos decidir, y por eso el día de hoy quise platicar contigo sobre qué es, ¿sí?, la eutanasia. Te voy a dar algunas definiciones y vamos a ir entrando durante el programa, ¿sí?, a qué realmente es y podemos hacer. En un momento dado, la eutanasia se entiende como la supresión sin dolor, o también se puede decir por piedad, de quien sufre o se considera que sufre o puede sufrir en el futuro de modo insoportable. Y por eutanasia se entiende una acción, que eso lo vamos a ver ahorita, o también una omisión, es decir, dejar de hacer, que por su naturaleza o tiene la intención de procurar la muerte a fin de eliminar todo dolor. Eso es lo que es, porque nos topamos, ¿verdad?, ante un familiar, ante alguien muy cercano que tiene una enfermedad, vamos a llamar terminal, que tiene muchísimo dolor, que es incurable. Entonces resulta, ¿verdad?, que te dicen, pues entonces, ¿sabes qué? Recurre, ¿sí?, a la eutanasia y le quitas el dolor al paciente. La finalidad de la eutanasia es terminar con esa vida del paciente porque está sufriendo tanto que, según las personas que te dicen, la vida ya no es digna. Y ahí es donde entra todo ¿verdad?, este dilema moral y sobre todo esta creencia. ¿Por qué? Porque la eutanasia debe de ser condenada. O sea, la vida de todo ser humano, la tuya, la mía, la que nos rodean, empieza en el momento de la concepción, ¿sí?, que ahí es todo el tema que entra el aborto, que lo vamos a ver aquí también un día aquí en programa, y por supuesto la muerte termina con la muerte natural, ¿sí?, de esa persona. Fíjate que es interesante saber, porque en los países en donde se empieza a aprobar el aborto, la siguiente, ¿sí?, cuestión, ¿sí?, que se aprueba es la eutanasia. ¿Y por qué te decía yo, ¿sí?, que la eutanasia, lo que vimos nosotros en la maestría de bioética tiene que ver mucho con derecho? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde empiezan a meterse todas estas ideologías, ¿sí? Por ahí una persona, ¿verdad?, muy inteligente dijo, ¿quieres cambiar la cultura de un país? Cambia sus leyes. Entonces, ¿qué sucede, no? Empiezan a cambiar las leyes, ¿sí? Empiezan, por ejemplo, a meter toda la ley del aborto, diciendo es que no hay vida, sino es que hay vida después, hasta que se forma el cerebro, después de X número de semanas. No. Científicamente sabemos que la vida empieza en el momento, ¿sí?, en que se juntan ese espermatozoide, ¿verdad?, con ese óvulo. Y termina con la muerte natural. Entonces, por eso es tan importante la cuestión de la legislación. Pero volviendo al tema de la eutanasia, la finalidad es terminar con la vida de un paciente. Entonces hay 2 tipos de eutanasia. La primera es la que se llama eutanasia activa. Y ahí se refiere a realizar una acción. O sea, tú haces algo para que esa persona ya no siga viviendo. ¿Cuál puede ser esa acción? ¿Sí? Pues apagas el respirador, le das alguna sobrecarga de algún medicamento que hace que se provoca, ¿sí?, que esa persona, ¿sí?, fallezca. O viene también la llamada eutanasia pasiva. Y esa se refiere a la omisión de la acción, por ejemplo, a no hacer algo. Acciones básicas como es, por ejemplo, no dar agua que necesita el paciente, no le das alimento, ¿sí?, no le das sus medicamentos, es decir,
cuando se deja de hacer algo. Y lo contrario a la eutanasia, que eso también es importante que nosotros lo sepamos, porque lo vamos a ver durante este programa, se llama ensañamiento terapéutico. ¿Qué quiere decir eso? A ver, se refiere a cuando prolongas tú la vida de esa persona innecesariamente, es decir, a toda costa. La persona, ¿verdad? Los doctores te dicen ya no tiene posibilidades de vivir, está en una situación crítica. Entonces la familia o quienes lo rodean, pues empiezas, ¿no?, a prolongar, ¿sí?, la vida, ¿sí?, a esta persona, ¿sí?, a costa, pues por supuesto, de avances médicos, a veces científicos, que permiten que la persona pueda estar en un estado de coma, que ahorita vamos a verlo, por meses y a veces hasta por años. Entonces, es importantísimo que sepamos. No quiere decir que tú vas a estar ahí, pero probablemente, ¿sí?, tengas una situación de familia en que tienes a alguien, ¿verdad?, que está sufriendo mucho que hacer. Últimamente hemos tenido pues varias películas que por supuesto, ¿sí?, que promueven y defiendan la eutanasia y que te dicen, ¿sabes qué? La persona tiene derecho, ¿sí?, a saber, ¿verdad?, a decidir hasta cuándo quiere morir, y si está enferma y si tiene dolor, ¿sí?, entonces se vale. ¿Sí? Incluso a veces estas películas nos las pintan desde un punto de vista romántico. Recordarás que eran unos jóvenes, que él tiene un accidente y se queda casi paralítico y él decide, ¿sí?, practicarse la eutanasia, se va a un país en donde se permite porque dice yo no quiero seguir viviendo así. Entonces es algo que tenemos nosotros que estar muy seguros, porque Dios es quien da la vida, ¿sí?, y Dios es quien quita la vida. O sea, nosotros no podemos, bueno, no quiero decir quita la vida, pero quien toma la decisión de cuándo nosotros nos vamos a ir. Entonces nosotros no podemos estar decidiendo, pues fíjate que ahorita, pues ya lo voy a hacer. Porque fíjate, hubo un caso, y ahora que regresemos te lo voy a platicar con calma, de un doctor en los Estados Unidos muy famoso que se llamaba el doctor Dead. ¿Sí? Y él lo que hizo fue ayudar a varios de los pacientes, ¿sí?, al bien morir, que le llamaban. Y ahora que regresemos te voy a platicar, ¿sí?, qué le sucedía a esos pacientes que el doctor les ayudó, ¿sí?, a que ya no siguieran viviendo. No te quedes sin los consejos de Lucía Legorreta para ser feliz en el hogar, la familia y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio, registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día.